Esta pasta cremosa con champiñones y bacon queda espectacular y es mucho más fácil de lo que parece. Una receta rápida, con ingredientes sencillos y perfecta para cualquier día. ¡Vamos con ella! Aquí os dejamos los ingredientes y los tenéis también en la cajita de descripción. Empezamos a freír el bacon y lo ponemos en una sartén a fuego bajo y los damos vueltas de vez en cuando hasta que empiecen a freír. Y mientras tanto, vamos a cortar en rodajas los champiñones. Cortamos los champiñones en láminas finas. Ya tenemos los champiñones laminados, seguimos con el bacon y recordad que siga rehogándose pero que quede tostadito, no quemadito. Ya tenemos el bacon tostadito y es el momento de sacarlo de la sartén y ponerlo en un papel secante. Ahora vamos a freír los ajitos y en la misma sartén a fuego bajo los ponemos y los empezamos a freír. Tenemos el ajo que se está empezando a dorar y ahora es el momento de ponerle los champiñones. Los vamos a dejar rehogar durante unos 3 o 4 minutos, los tapamos y ahora volvemos. Ya tenemos los champiñones rehogados y los vamos a mezclar con el bacon que hemos hecho antes. Acordaros de quitar el papel y vamos con la salsa. En la misma sartén y con el fuego al mínimo le ponemos el vino blanco, el zumo de limón, orégano, mostaza, la harina. Le ponemos la pimienta y un poquito de sal. Lo removemos y que quede como una salsita. Le añadimos la nata, lo mezclamos todo muy bien y lo dejamos así mezclar durante unos 3 minutos, recordad, a fuego mínimo. Ya tenemos la salsa lista y ahora le añadimos el bacon y los champiñones y lo mezclamos muy bien. Ya tenemos la salsa terminada y es el momento de ponerle los espaguetis. Acordaros, los espaguetis ya cocidos. Los vamos a dejar durante un minutito, los vamos removiendo y que se vayan rehogando, para que vaya cogiendo el sabor el espagueti. Ya tenemos nuestros espaguetis rehogados, los tenemos listos. Fijaros qué pinta tiene, está espectacular, es un plato cremoso, fácil de hacer, lleno de sabor. Y si os ha gustado, por favor, dejadme un like y suscribiros para más recetas. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, chao.